Gracias amigo de Voz para el Cambio por esperarnos ahí en este retorno rápido, y siempre seguimos insistiendo que esta es una edición súper especial de Voz para el Cambio, la presencia de Narciso Isa Conde. Hoy 165 aniversario de la batalla de Azo, que reafirmó la necesidad del pueblo dominicano de ser libre e independiente, como decía el padre de la patria, o que se hunda la isla. Narciso, lo que no hemos podido lograr en este trayecto es hacer que el pueblo dominicano, con tantos años de lucha, pueda tener una opción que en el Palacio Nacional pienso que casi nunca la hemos tenido. Son excepciones en toda la historia, 1, 2, 3 presidentes que de verdad piensan en el pueblo dominicano. ¿A qué se debe esa falencia, Narciso? Bueno, y ahora es más difícil todavía. No diga eso, porque eso crea pánico. No, porque todo lo que pasa en el sistema político, porque la alternativa a esta situación implica una ruptura institucional, necesariamente. No hay vía institucional. Veníamos comentando fuera de récord. Y cuando usted dice ¿Qué espacio puede haber para una opción? Usted dice una ruptura institucional. Para una opción de avanzada en este sistema electoral, con esos niveles de aplastamiento del ejercicio de poder y de oligopolio electoral, porque en fin de cuentas, en las últimas décadas no ha pasado el sistema de un bipartidismo y raros momentos a un tripartidismo que se fuma. Son sumideros que van arrollando permanentemente. Ahora eso está en crisis. Yo decía, es más difícil por la vía institucional. A eso está en crisis y tiene un nivel de ilegitimidad como nunca en la historia. Y quien lo ha puesto de manifiesto de verdad es un movimiento que sí es realmente emergente, no como los partidos emergentes que nunca emergen, que es Marcha Verde. Es decir, los niveles multitudinarios, teniendo en el centro la consigna, fin de la corrupción, fin de la impunidad, cuando la corrupción y la impunidad son un sistema, y hay una institucionalidad forjada para garantizar la reproducción de la corrupción y la impunidad, el blindaje de los que protagonistas y beneficiarios de la corrupción. Tú tienes entonces que ese movimiento produce un efecto erosionante del sistema de partidos. Mira, de toda manera, desde el 22 de enero del 2017 hasta la fecha, ninguno de esos partidos ha podido hacer una manifestación multitudinaria. El poder de convocatoria se le erosiona. Ahora van a la práctica clientelista pura en el sistema electoral. Entonces eso indica mucho, pero además todos los indicadores, todas las valoraciones de credibilidad, a la crisis político-institucional se le agrega con fuerza y le da mucho más carácter una crisis de credibilidad en la sociedad, en esas instituciones, en esos partidos. Yo saco siempre la cifra del Latinobarómetro, el nivel de confianza en los partidos de un 14%. Quiere decir que hay un 76% que está desconfiando de ellos. Igual pasa con el Congreso, el mismo porcentaje. El gobierno tiene un 20%, los empresarios tienen un 30%. Eso en términos del poder constituido no es cualquier cosa. Eso da una crisis en expansión. ¿No se puede derrumbar entonces el sistema en cualquier momento? Lo que pasa es que no se derrumba solo. Aquí es que viene usted ha dicho que hay que empujarlo. Hay que empujarlo, es decir, es como el caimito o como el zapote, ¿no? No se derrumba solo. Tiene que haber un factor que produzca el cambio. Y no es cualquier cosa, es decir, convertir un movimiento social que tiene mucho de espontaneidad en un movimiento alternativo es una tarea de envergadura. Que yo creo que hay que aceptar ese reto. Ahora,
El tema es que además aquí hay una superposición de crisis. No es solo la crisis político-institucional en expansión. Aquí hay una crisis económica en cierne, potencial, porque el crecimiento con desigualdad y con los niveles de corrupción que está produciendo, sostenido por factores frágiles, entre ellos el endeudamiento externo en gran medida, externo e interno, es que el porcentaje del PBI de la deuda pública está calculado en casi un 60%. El compromiso del presupuesto nacional es más de un 40% con el pago de los servicios de la deuda y la amortización. Eso puede estallar en cualquier momento. El déficit fiscal en los últimos años sobrepasa los 100.000 millones de pesos. Entonces, es una economía que tiene una espuma, un crecimiento, pero que está corroída por su fragilidad. Eso está ahí. Pero aquí hay una crisis medioambiental que está dando lugar a que todo el movimiento ecologista unificado demande una emergencia ambiental que no es la sequía. La sequía es un fenómeno natural. La crisis es la vulnerabilidad que tiene todo el sistema ecológico dominicano por los procesos de depredación, por la minería destructiva, por el daño estructural que se le ha hecho a los sistemas de agua, ríos, lagos, lagunas. Es decir, es un país, bueno, sale también hoy una información, una entrevista a Milton Martínez, que dice que el país está en una crisis de agua. Es decir, ¿por qué? Porque la población crece la necesidad de agua y no crece la producción de agua. Todo lo contrario, va disminuyendo. Entonces, es una tendencia a la aridez por la tala de los bosques, por las granceras, todo eso mezclado con la corrupción. Aquí vuelvo otra vez, corrupción e impunidad. Me decía una compañera de Santiago Rodríguez que el senador de Santiago Rodríguez es un depredador, su negocio es depredar. Él incluso produce quema de bosque para talar bosque. ¿Quién es ese? El senador, no recuerdo el nombre. Antonio Cruz. Es un depredador. Tiene 10.000 pero oye, pero eso no lo hace solo ese senador. En el proceso de apropiación de la naturaleza y saqueo de la naturaleza, con daños terribles, están metidos casi todos los caciques políticos del PLD. Son los que te controlan en condiciones infrahumanas toda la minoría menor no metálica. Yo estuve hace 2 años por Barahona, por Bauruco, con el tema del Larimar, y aquello es espantoso lo que te encuentras alrededor de eso, cómo operan las mafias, Entonces, bueno, estamos hablando ya de 3 crisis, pero es que todo está en crisis. Cuando tú vas al tema transporte, el transporte es un caos. Pero y el tema de la delincuencia como generada por un Estado delincuente, por esa asociación delictiva, Estado, delincuencia privada, sector privado, que se reproduce constantemente y que contamina parte de la sociedad, te genera una población juvenil fuera de empleo, fuera de estudio, pero hoy que tiene que sobrevivir a como dé lugar. En uno de los matutinos Y te ponen, hay un dato. y los modelos están en la película, y están en la serie, y están en el entre gobierno. 2017 y 2018 salieron 40.000 estudiantes de las aulas, cuando el presidente Danilo Medina ha dicho que su buque insignia es el proyecto educacional. Porque oye, estamos hablando de crisis, y no había un sector en mayor crisis que la educación, no hay todavía. Es decir, porque han prostituido el 4%. Se ha convertido en un mecanismo para construir aulas sobrevaluadas.
vender terrenos sobrevaluados, hacer multimillonarios. Del 4% han salido dos precandidatos a la presidencia, erosionando esos fondos, porque no hay, tú lo estudias a ellos, a los dos, a Amarante Barey y a Navarro, de dónde sacan esa fortuna para hacer campaña, para poner toda esa valla, del sueldo. Y tú te vas. Hay otro campo que es atroz, que es el de la salud. Los recursos de salud se los está chupando la ARS, y lo de seguridad social y la AFP, todo el sistema de pensiones. El nivel de empobrecimiento de los pensionados es atroz. Entonces, esa suma de crisis que da una multicrisis es explosiva, es potencialmente explosiva. Ahora, repito, las sociedades pueden vivir en crisis y en caos incluso, y hasta con procesos destructivos. Bueno, está también todo lo que significa el poder transnacional y no solo sus amenazas, sino sus prácticas de saqueo de las riquezas del país. Entonces, todos esos factores combinados le indican que es imperioso plantearse el tema de la alternativa extrainstitucional en la República Dominicana, que no hay posibilidad de hacerlo a través de todos esos mecanismos controlados. Aquí no hay sistema electoral confiable, aquí no hay democracia institucional, aquí no hay democracia, ni siquiera democracia electoral, porque se critica. Bueno, esto es solo una democracia electoral, aquí ni siquiera es eso. Es una dictadura institucional, mafiosa, que se reproduce a través de todas las prácticas de corrupción con una garantía de impunidad. Entonces, eso requiere un choque, eso requiere una confrontación, eso requiere una propuesta que yo insisto, es proceso constituyente. Como se fundó la República, y la timaron también esa fundación, Santana y todos esos bandidos, es que tiene que refundarse. Narciso, Juan Francisco dejaba en el aire una pregunta. El tema de que los gobiernos que hemos tenido responden a una clase, a unos intereses, y que salvo muy contadas excepciones, uno que dos tenían unas preocupaciones por el soberano, por el pueblo, por la justicia. El caso sobre todo de Juan Bosch, de Camaño, y en el siglo XIX, Espaillá, Ulises Francisco Espaillá, y tuvo que renunciar. No aguantó la presión de aquellos generales. Hay un tema que hay que verlo. ¿Por qué los duartistas, los liberales, los progresistas, en términos históricos no han sido poder? Siempre está el tema de la falta de unidad. Ese es un tema que está ahí, eso es histórico. Y hoy no escapamos a eso. Cierto que estamos en un cuadro de crisis múltiple. Hay crisis en todos los sectores. Y hay una crisis de credibilidad en los políticos y en la política, que es quizá la más desgarradora de las crisis. Porque mucha gente siempre tiene dudas. Y cuando surge un proyecto político-social que puede ser diferente, que cuestiona, que impugna lo que hemos tenido, muchos desde la sociedad dicen que se anda buscando lo suyo. Cuando surge una protesta desde un movimiento social o sindical o gremial, muchos también plantean lo mismo, porque hay una falta de credibilidad. Ahora, Narciso apunta mucho al tema del movimiento Marcha Verde, la potencia, lo que ha demostrado en la calle, pero Marcha Verde no es un ente homogéneo. Ahí participan todos los disgustados de lo que está pasando, todos los que impugnan lo que está pasando, pero desde matices diferentes. No se trata de un cuerpo unificado en términos ideológicos, en términos políticos, con unos símbolos. Simplemente Marcha Verde es un conjunto de pueblo, es una expresión de pueblo contra dos elementos fundamentales: corrupción e impunidad, o impunidad y corrupción. ¿Hasta dónde Marcha Verde podrá tener
estructurarse como un movimiento que tenga continuidad y que pueda superar este orden de crisis, de crisis multifactorial, de crisis en todos los sectores. Es el gran desafío. Y entonces, todo esto parece que con el tema electoral del 2020, Marcha Verde terminará afectada, porque determinados elementos activos en Marcha Verde se corren, uno por detrás, otro por la izquierda, otros se escabullen o hacen un túnel y van a parar a una de las expresiones político-partidarias del sistema que van a concurrir en el 2020. Entonces, la crisis es mayor todavía. Mira, es verdad que Marcha Verde es esa diversidad que tú dices. En eso está su fortaleza y están también determinadas debilidades por momentos. Abril fue una diversidad. Los grandes movimientos históricos de la República Dominicana no han producido una diversidad. Ahí está el arte de unir la diversidad, avanzando. Abril nos colocó en un momento de patria o muerte. Bien, pero bueno, estamos describiendo una crisis que es de patria o muerte. Y es de muerte de la isla. Lo que está en juego es la vida misma, su fuente de agua, la vida de la isla está en juego por los procesos combinados de saqueo. Marcha Verde logró en todo el último periodo articularse mucho más o hacer que confluyan en ella con cierta resistencia a veces interna, que querían reducir todo el problema a un problema institucional de demanda de esta reforma, de este proceso. Pero los movimientos sociales están en Marcha Verde, la mayoría de ellos. Incluso ahora mismo hay una propuesta del movimiento ambiental que hizo una formidable reunión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a propósito de la declaración de emergencia ambiental y de todo el tema de la crisis de agua, de confluencia, en términos de ese gran movimiento que tiene desafíos concretos, un debido muerte, que además chocan con poder, con estructura de poder, como la corrupción y la impunidad. Pero, es decir, todos los movimientos comunitarios, todo esto, en muchas partes del país están en Marcha Verde. Eso ya es un avance. Ahora, ¿qué acontece? ¿Dónde está el déficit? En que todavía Marcha Verde no logra, comenzó el proceso de debate y se frenó, tener una propuesta política. Porque Marcha Verde no puede ser solo un movimiento social. No es un movimiento. Desde el momento mismo en que agarró la consigna corrupción e impunidad, y que la corrupción e impunidad son sistemas, no puede ser un movimiento simplemente social, es un movimiento político-social, que requiere de una propuesta política transformadora, en tanto el Estado y el poder constituido impiden sus reclamos. Entonces tiene que avanzar audazmente, con toda la inteligencia del lugar, hacia hacer un movimiento que propicie una ruptura. Y que diga, no, esto está agotado, se requiere refundar esto, abrazar la propuesta constituyente. Los controladores del sistema, vale decir los partidos políticos, los empresarios, han cooptado a los gremios y a los sindicatos. Por ejemplo, la AMPA, el sindicato de los agrónomos, no participa en Marcha Verde. La ADIA, de los ingenieros agrónomos, no participa. El CODIA tampoco. El Colegio Médico, que tiene una composición diferente, tampoco participa ahí activamente. Pero son procesos. Las centrales sindicales que andan en su mundo, por ejemplo, ¿cómo tú logras que un dirigente como Pepe Abreu, con el poco influencia que pudiera tener, participa si hace parte del propio sistema? Mira, eso... y lo propio Gabriel del Río. El tema es el siguiente. Mira, el movimiento sindical organizado no es ni siquiera un 10% de los trabajadores. No llega al 4, al 4 no llega. No llega al 4, tú conoces esa área. No llega al 4%. Son sindicatos ficticios. Son burocracias sindicales, con uno que otro afiliado. Esos trabajadores que están afiliados a esos sindicatos incluso, van a Marcha Verde. Un domingo, después tienen que irse a trabajar. No, claro, pero lo que te quiero decir, su corazón está en Marcha Verde, no está en la dirigencia sindical.
negociadora y cosas. Pero para quebrar este orden de cosas con toda la crisis, igual pasa, requiere un movimiento consistente y permanente. Igual pasa con los movimientos gremiales más controlados por el propio sistema. Esto hace más complejo el proceso, porque tenemos una cantidad de fuerzas sociales que no están organizadas corporativamente o tienen una expresión corporativa flaca, débil, pero están ahí y se mueven con las grandes demandas y los grandes movimientos. Y eso es Marcha Verde. Marcha Verde puede mover todo eso. La cantidad de profesionales diversos que tú ves en Marcha Verde. Pero además, cuando se hacen las encuestas, que se las pueden hacer todavía, los niveles de simpatía son apabullantes en favor de Marcha Verde. Llegó a tener más de un 80%. Ahora, los retos de la tarea de enfrentar un sistema como el que está montado da lugar a que se den lo que yo llamo procesos de decantación. Hay una parte que, aproximándose al proceso electoral, no quiere apostar al riesgo de la ruptura, de las luchas extrainstitucionales, del proceso constituyente, de todo esto, y dice, me inclino por buscar posiciones. Creo un determinado liderazgo, creo que cometen un grave error. Primero, porque esos espacios allá están muy condicionados. Segundo, porque dan la imagen de uso de un movimiento que generó una esperanza enorme para fines particulares. Se da esa imagen. Tú puedes decir, bueno, hay uno que otro que tiene la intención de usar esa posición para... Pero tú sabes lo que se produce aquí, hasta con el tema de las regidurías, las alcaldías, todo esto. Es decir, aplastan la disensión, lo controlan por la vía del presupuesto. Todo eso está demostrado. ¿Qué ha pasado con la gente que ha salido electa, que pertenece incluso hasta movimientos de izquierda, en el Estado dominicano actual? ¿Dónde se sienten? ¿Qué hacen? La excepción quizás de Fidelio. Fidelio es un Quijote en la lucha, ¿tú entiendes? Un hombre con una ética, entonces tiene un lugar ahí. Pero en general eso no da producto, no da resultado. El régimen el sistema se sigue reciclando y pudriendo. Hay que atreverse, hay que plantearse una línea audaz. Es decir, hay que hacer colapsar estas instituciones a partir de un ejercicio. Si no hay democracia en el Estado, en las instituciones, no hay democracia electoral, hay un sistema electoral totalmente controlado y manipulado, entonces tú tienes que crear una nueva democracia, que es la democracia de calle, es la democracia del territorio, es un poder desde abajo, un poder popular constituyente. Y eso es en la lucha que hay que hacerlo, combinando todos esos factores, todos los que generan esas crisis superpuestas. Hay que asumirlo desde Marcha Verde, hay que asumirlo de los movimientos sociales, de las coordinaciones sociales, y desde ahí es que surge la nueva fuerza política capaz de transformar este país, desde la que puede surgir. No hay otra. El diagnóstico de la crisis es bueno. El gran desafío nuestro en términos históricos, en cerca de 175 años, es la unidad. Porque situamos a Fidelio con una ética, con una consistencia, un hombre de lucha, a don Iván, a Rafael Chalhú Mejía, a Narciso, a Manuel Salazar y un montón de nombres que están ahí. Pero el desafío nuestro es la unidad. Y era la pregunta de Juan Francisco de la Rosa. Porque la crisis está ahí, la crisis golpea, el pueblo golpeado está ahí. ¿Cómo lograr la organización de ese pueblo? La creación de conciencia para que como un solo cuerpo el pueblo pueda golpear y ejercer la democracia de calle. Ese es el gran desafío. Ahora, mira, y este espacio, Voz para el Cambio y Tiro al Blanco, son abanderados de la democracia de calle. Vamos a una pausa, Narciso. Después de ella seguimos con el tema. Vamos arriba, señor director.